Pensé que criar a 3 hijos exitosos garantizaría un abrazo cálido en mis años dorados. En cambio, me encontré abandonada en una residencia de ancianos estéril, mirando por la ventana mientras se alejaban sin mirar atrás. Lo que no sabían era que acababa de heredar $7 millones de mi difunta hermana. Pero no iba a decírselos. Todavía no. Tenía otros planes. Planes que les enseñarían el verdadero significado de las horas de visita. Antes de continuar, cuéntanos de dónde nos lees y si esta historia te toca el corazón. Asegúrate de seguirnos, porque mañana tengo algo especial preparado para ti. Mi nombre es Elena Martínez, y a los 73 años nunca imaginé que estaría compartiendo esta historia. Pero aquí estoy, lista para contarte sobre el día en que mis propios hijos decidieron que era una carga demasiado pesada para sus ocupadas vidas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Todo comenzó un martes por la mañana en marzo. Estaba en mi jardín cuidando las rosas que había cultivado durante más de 30 años cuando escuché el crujir de la grava en mi entrada. El BMW plateado de mi hija mayor, Sofía, se detuvo, seguido por el impecable camión negro de mi hijo Miguel, finalmente, el convertible rojo de mi hija menor, Laura. Mi corazón se llenó de alegría. Era raro que los 3 visitaran al mismo tiempo. «Mamá», llamó Sofía, con ese tono artificialmente alegre que usaba cuando quería algo. «Necesitamos hablar». Me limpié las manos en mi delantal de jardinería y sonreí cálidamente a mis hijos. A los 52 años, Sofía era una exitosa abogada de bienes raíces con 2 adolescentes. Miguel, de 48, dirigía una cadena de talleres de reparación de autos en todo el estado. Laura, la menor, de 45, era asesora financiera y siempre mencionaba su maestría de una prestigiosa universidad. Nos reunimos en mi sala, la misma donde les leía cuentos antes de dormir, ayudaba con las tareas y celebrábamos innumerables cumpleaños. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje que yo misma había hecho, iluminando las fotos familiares que cubrían cada superficie. «Mamá», comenzó Sofía, cruzando las piernas y alisando su costoso traje, «hemos estado hablando y creemos que es hora de abordar tu situación de vivienda». Mi estómago dio un vuelco, pero mantuve una expresión neutral. «Mi situación de vivienda. Estoy perfectamente bien aquí, querida. Esta ha sido mi casa durante 45 años». Miguel se movió incómodo en su silla. «Ese es el problema, mamá. Tienes 73 años ahora. ¿Y si algo pasa? ¿Y si te caes? Todos vivimos a al menos 1 hora de distancia. Más durante la hora punta». Laura intervino, mirando su reloj inteligente. «Y no podemos estar constantemente preocupados por ti estando sola». Miguel terminó. Estudié sus rostros. Estos hijos por los que había sacrificado todo. Sofía, a quien apoyé durante la escuela de leyes trabajando turnos dobles en una fábrica textil. Miguel, para quien vacié mis ahorros para ayudarlo a abrir su primer taller. Laura, cuya boda pagué completamente porque su padre se negó a contribuir con 1 centavo. «Entiendo», dije en voz baja. «¿Y qué sugieren exactamente?» Sofía intercambió una mirada con sus hermanos antes de sacar un folleto brillante. «Hemos encontrado una residencia asistida maravillosa, Jardines del Sol. Está a solo 20 minutos de mi casa y tienen excelentes comodidades». Me entregó el folleto, y sentí mis manos temblar ligeramente mientras miraba las imágenes de ancianos sonriendo jugando al bingo y comiendo en un comedor comunitario. Las palabras «Comunidad de Vida Activa para Mayores» destacaban en letras amarillas alegres. «Ya lo recorrimos», agregó Laura. «El personal es excelente y tendrías tu propio apartamento. Además, habría personas de tu edad para socializar». «¿Personas de mi edad?», repetí, sintiendo una risa amarga subir por mi garganta. «Porque ustedes 3 están demasiado ocupados con sus propias vidas para visitar a su madre». El rostro de Sofía se sonrojó. «Eso no es justo, mamá. Visitamos cuando podemos». «¿Cuándo fue la última vez?», pregunté.
¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vino aquí solo para pasar tiempo conmigo, no porque necesitara algo o quisiera tachar algún deber filial de su lista? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Podía verlos calculando, intentando recordar y fallando. Miguel Carraspio. Mira, mamá, te queremos. Por eso queremos que estés en un lugar seguro, donde te cuiden adecuadamente. Adecuadamente, repetí. Porque no me he cuidado adecuadamente durante 7 décadas. No es lo que queremos decir, dijo Sofía, con su entrenamiento de abogada activándose. Solo pensamos que esto sería mejor para todos. Tendrías actividades, comidas proporcionadas, atención médica en el lugar. ¿Y qué pasa con esta casa?, pregunté, señalando la sala. La casa que tu padre y yo construimos juntos. La casa donde todos crecieron. Laura se animó ante esto. En realidad, eso encaja perfectamente. Sofía podría ponerla en venta. El mercado está muy bueno ahora mismo. Probablemente podríamos obtener un gran precio, y ese dinero podría ayudar a cubrir los costos de Jardines del Sol. La miré, incapaz de creer lo que oía. Querían vender mi casa, quitármela para pagar por la prisión a la que me sentenciaban. Y supongo que ya lo han decidido, dije. ¿Los tres, sin consultarme? Mamá, por favor, no seas dramática, dijo Sofía. Todos somos adultos aquí. Podemos discutir esto racionalmente. Rationalmente. Repetí. ¿Cómo lo discutieron a mis espaldas? La tarde avanzó, y sus argumentos se volvieron más insistentes. Ya habían hecho un depósito en Jardines del Sol. Tenían citas programadas para que conociera al director la próxima semana. Lo tenían todo planeado, mi futuro entero, sin preguntarme qué quería. Mientras el sol se ponía, proyectando sombras largas en mi sala, sentí que algo dentro de mí moría. No mi amor por ellos, eso tomaría más de una tarde para matarlo, sino algo más. Mi confianza, tal vez, mi fe en los hijos que había criado para que fueran compasivos y considerados. Está bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Si esto es lo que han decidido, iré. El alivio en sus rostros fue inmediato e inconfundible. Esperaban una pelea, y en cambio, había cedido y aceptado mi destino. No sabían que hacía tiempo había aprendido a elegir mis batallas con cuidado. Oh, mamá, te va a encantar allí, exclamó Laura. Y visitaremos todo el tiempo. Sonreí débilmente, pero no les creí. Ni siquiera podían visitarme en la casa donde había vivido durante 45 años. ¿Qué les hacía pensar que me visitarían en una residencia de ancianos? Durante las siguientes 2 semanas, mi vida fue desmantelada con una eficiencia implacable. Sofía trajo a un equipo de personas que revisaron mis pertenencias como buitres. Esto puede ir contigo, decían, sosteniendo una sola foto. Esto tendrá que irse, señalaban el piano que tocaba todas las noches desde mi matrimonio. La estantería que mi esposo había construido a mano, las colchas que había hecho para cada uno de mis nietos. Me permitieron 2 maletas y 3 cajas. 67 años de vida reducidos a menos de una carga de camioneta. Miguel contrató a mudanzas que no mostraron ninguna reverencia por los recuerdos ligados a cada mueble. Laura trajo cajas y plástico de burbujas, empaquetando sistemáticamente mi vida mientras parloteaba sobre lo emocionada que estaba porque comenzara este nuevo capítulo. Dije muy poco durante esas 2 semanas. Observé, asentí, firmé los papeles que me ponían delante, pero por dentro estaba ardiendo. Con cada fotografía que descartaban, con cada reliquia que marcaban para donación, el fuego dentro de mí crecía más intenso. El día que me mudé a Jardines del Sol, me senté en el asiento del copiloto del BMW de Sofía, viendo mi casa desaparecer en el retrovisor lateral. La casa donde había traído a los 3 del hospital. La casa donde los cuidé durante la varicela y los corazones rotos. La casa donde celebré cada hito de sus vidas. Jardines del Sol era exactamente tan estéril e impersonal como había imaginado. El olor a desinfectante industrial mezclado con vegetales sobrecocidos me golpeó en el momento en que cruzamos las puertas automáticas. Las paredes estaban pintadas de un amarillo que probablemente alguien pensó que era alegre, pero me recordaba a la bilis.
Mi apartamento era una sola habitación con un baño tan pequeño que podía tocar ambas paredes con los brazos extendidos. La ventana daba a un estacionamiento, no al jardín que había cuidado durante 3 décadas. El personal era cortés pero apresurado. Tuvieron 30 minutos para mostrarme las instalaciones, explicar los horarios de comida, el cronograma de medicación, el calendario de actividades. Mis hijos Tayali detrás de mí, asintiendo como si todo esto fuera perfectamente normal. Creo que esto va a ser maravilloso para ti, mamá, dijo Sofía, pero ya estaba mirando su teléfono. Te dejaremos que te instales. Y luego se fueron. Los 3 salieron de esa habitación estéril sin mirar atrás. Escuché sus autos arrancar en el estacionamiento de abajo, el sonido de sus motores desvaneciéndose hasta que solo quedó el silencio. Me senté en la estrecha cama que me habían proporcionado y me permití exactamente 10 minutos para llorar. 10 minutos para lamentar la vida que había perdido, los hijos que me habían abandonado, el futuro que nunca imaginé. Luego me levanté, sequé mis ojos y comencé a planear. La primera semana en Jardines del Sol fue una revelación, pero no del tipo que mis hijos esperaban. Aprendí las rutinas rápidamente. Desayuno a las 7, actividades a las 10, almuerzo al mediodía, más actividades por la tarde, cena a las 5:30 y luego la larga extensión de la noche hasta el apagado de luces. También aprendí sobre mis compañeros residentes. Margarita, en la habitación de al lado, había sido puesta aquí por sus hijas después de caerse en la ducha. No las había visto desde el día que la mudaron, hace 3 meses. Juan, al otro lado del pasillo, fue traído por su hijo, quien prometió visitarlo todos los domingos. Eso fue hace 6 meses, y cada domingo, Juan aún se sentaba junto a la ventana principal, esperando. El patrón era desgarradoramente consistente. Hijos que habían decidido que sus padres eran cargas. Hijos que se habían convencido de que almacenar a sus ancianos era de alguna manera un acto de amor. Durante el día, participaba en las actividades que ofrecían, aunque mi corazón no estaba en ellas. Bingo los lunes, manualidades los martes, clases de ejercicios los miércoles que consistían principalmente en estiramientos sentados. El personal era lo suficientemente amable, pero podía ver el agotamiento en sus ojos. Estaban con poco personal y sobrecargados de trabajo, haciendo lo mejor para cuidar a personas que se habían convertido en inconvenientes para sus propias familias. Por la noche, me acostaba en mi estrecha cama y pensaba en los $7 millones en mi cuenta bancaria. Mi hermana Catalina nunca se casó, nunca tuvo hijos. Había dedicado su vida a su carrera como bioquímica, haciendo descubrimientos revolucionarios que le ganaron una fortuna. Cuando murió repentinamente de un infarto hace 2 meses, me dejó todo a mí. Eres la única familia real que he tenido, Elena, había escrito en su testamento. Toma este dinero y haz algo que importe. No dejes que te manejen. Catalina había conocido los planes de mis hijos antes que yo. Había visto las señales, el distanciamiento gradual, la impaciencia en sus voces cuando llamaba. Me había suplicado que me defendiera, que exigiera un mejor trato. Pero había estado demasiado arraigada en mis costumbres, demasiado temerosa del conflicto, demasiado esperanzada de que entrarían en razón por sí mismos. Ahora, acostada en esta cama institucional, escuchando los sonidos de 100 almas olvidadas a mi alrededor, me di cuenta de que Catalina tenía razón. Era hora de hacer algunos cambios. A la mañana siguiente, pedí a una de las enfermeras usar la computadora en la sala común. Quiero investigar algunas cosas, dije vagamente. Lo que realmente quería era investigar Jardines del Sol. ¿Quién era el dueño? ¿Cuál era su situación financiera? ¿Cuánto costaría comprarlo? Lo que descubrí fue fascinante. Jardines del Sol era parte de una pequeña cadena de 3 instalaciones propiedad de una empresa llamada Hogares Dorados. La empresa estaba luchando financieramente, habiendo tomado préstamos significativos para expandirse demasiado rápido. Estaban atrasados en pagos a varios acreedores y enfrentaban una posible quiebra. Perfecto. Pasé el resto de la semana recopilando más información. Aprendí sobre la alta rotación de personal, las numerosas quejas presentadas ante el Estado y la reputación general de las instalaciones, de pobre a mediocre. También observé los patrones de visita. El domingo era el día más concurrido,
con aproximadamente el 30% de los residentes recibiendo visitas. Durante la semana, el porcentaje caía a menos del 10%. Me di cuenta de que la mayoría de las familias, incluidas las mías, trataban su visita semanal como una tarea que debían soportar en lugar de un tiempo para atesorar. Comencé a formular un plan. Era ambicioso, tal vez incluso ridículo para una mujer de 73 años. Pero tenía $7 millones, una vida de ira para impulsarme y nada que perder. Al final de mi segunda semana en Jardines del Sol, tomé mi decisión. Iba a comprar este lugar, pero no iba a decírselo a mis hijos. Todavía no. Tomé el autobús al centro un jueves por la mañana, diciendo al personal que tenía una cita médica. En cambio, fui a las oficinas de Fernández y Asociados, el mejor bufete de abogados de la ciudad. Había hecho mi investigación. Me gustaría hablar con alguien sobre adquirir un negocio, le dije a la recepcionista. En una hora, estaba sentada frente a Javier Fernández, un hombre de la edad de Miguel, con ojos amables y un traje caro. Señora Martínez, dijo, revisando las notas que su asociado había tomado, entiendo que está interesada en comprar Jardines del Sol. Correcto. ¿Puedo preguntar qué la atrae a esta inversión en particular? Sonreí, sintiéndome genuinamente feliz por primera vez en semanas. Digamos que tengo algunas ideas sobre cómo podría gestionarse de manera más eficiente. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo estrategias. Hogares Dorados estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar una oferta en efectivo rápidamente. La diligencia debida tomaría tiempo, pero Fernández me aseguró que, con las dificultades financieras de la empresa, tendríamos una ventaja significativa. Hay una cosa, dije al concluir la reunión. Me gustaría permanecer anónima durante el proceso de negociación. Pueden organizar que la compra se realice a través de un fideicomiso o una corporación. Fernández asintió. Absolutamente. Podemos establecer una entidad compradora que mantenga su nombre fuera de los registros públicos hasta después de que se finalice la venta. Perfecto. Durante el mes siguiente, mientras mis hijos continuaban sus vidas sin pensar mucho en mí, Fernández y su equipo trabajaron incansablemente. Hogares Dorados no solo aceptó nuestra oferta, prácticamente nos suplicó que tomáramos las propiedades de sus manos. La compra se finalizó un martes por la noche en mayo. Ahora era la dueña de 3 residencias de ancianos, incluida la que vivía. Pero lo mejor, aún me quedaba la mayor parte de mis 7 millones. Suficiente para hacer mejoras significativas en las instalaciones, suficiente para implementar nuevas políticas, especialmente en lo que respecta a las horas de visita. Esa noche, acostada en mi cama, pronto a ser mi cama en mi propia instalación, sonreí por primera vez desde que llegué a Jardines del Sol. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo en el que tenía el control, un capítulo en el que mis hijos finalmente aprenderían las consecuencias de sus acciones. Me dormí con un sentido de propósito que no había sentido en meses. A la mañana siguiente, todo cambiaría, y mis hijos, esos hijos ingratos que me habían descartado tan fácilmente, finalmente entenderían lo que habían perdido. Pero primero, descubrirían lo que había ganado. Mientras cerraba los ojos, susurré un pequeño agradecimiento a mi hermana Catalina. Ella tenía razón después de todo. Era hora de dejar de permitir que me manejaran. Y empujar, lo haría. A la mañana siguiente, después de finalizar la compra, desperté con una sensación que no había experimentado en meses: control. Por primera vez desde que mis hijos me dejaron en Jardines del Sol como un paquete no deseado, me sentí yo misma otra vez. Elena Martínez, la mujer que había construido una vida de la nada, que había criado a 3 hijos como madre soltera después de que su padre nos abandonara, que había trabajado en 3 empleos para pagar sus estudios universitarios. Me vestí cuidadosamente con mi mejor vestido azul, el que usé en la boda de Laura. Mientras caminaba por el pasillo hacia la oficina principal, noté cosas que había pasado por alto durante mi tiempo como residente. La alfombra delgada estaba desgastada en algunos lugares, revelando el concreto debajo. Las luces fluorescentes zumbaban y parpadeaban esporádicamente. La pintura en las paredes estaba descascarada, y varias baldosas del techo estaban manchadas por filtraciones antiguas. Estos no eran signos de una instalación bien gestionada.
Eran signos de un lugar donde se habían recortado esquinas, donde la ganancia se había priorizado sobre la dignidad. Los miembros del personal que pasé por el pasillo parecían cansados. El turno diurno apenas había comenzado, y ya parecían abrumados. Había aprendido sus nombres durante el último mes. María, que tenía 4 hijos en casa y trabajaba turnos dobles para llegar a fin de mes. Roberto, un asistente de enfermería certificado que estudiaba para su grado de enfermería por las noches. Janet, la coordinadora de actividades que gastaba su propio dinero en suministros porque el presupuesto era muy ajustado. Estas eran buenas personas trabajando en un sistema roto. Hoy, eso comenzaría a cambiar. Toqué la puerta de la oficina de la administradora Nancy López. A través del panel de vidrio, podía verla encorvada sobre un escritorio cubierto de papeles, probablemente facturas y quejas. A los 45 años, parecía más cerca de los 60, el estrés de dirigir una instalación con fondos insuficientes la había envejecido prematuramente. «Adelante», llamó con cansancio. «Señora López, soy Elena Martínez, habitación 237. ¿Podría hablar con usted un momento?» Mi miró sorprendida. Los residentes no solían solicitar reuniones con la administración. «Por supuesto, señora Martínez, por favor, siéntese. ¿Cómo puedo ayudarla?» En lugar de sentarme en la silla de visitantes, me dirigí a la esquina donde había una pila de cajas de archivos sin abrir. «¿Son estos los archivos de Hogares Dorados?» Nancy frunció el ceño, claramente confundida. «Sí, llegaron ayer, pero señora Martínez, no estoy segura de por qué estaría interesada en...» «Porque desde anoche a medianoche, soy la dueña de esta instalación». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. El rostro de Nancy pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, conmoción y, finalmente, una cautela cuidadosa. «Lo siento». ¿Qué dijo? Abrí mi bolso y saqué los documentos legales que Fernández me había proporcionado. Compré Jardines del Sol, junto con las otras 2 instalaciones de la cadena Hogares Dorados. Estos papeles confirman la transferencia de propiedad. Las manos de Nancy temblaron ligeramente al tomar los documentos. La observé mientras escaneaba el lenguaje legal, sus ojos se onado en las cláusulas de transición. «Esto es real. Muy real. Y señora López, lo primero que quiero que sepa es que no está en ningún problema. Por lo que he observado, ha estado haciendo un trabajo heroico con recursos imposibles». Se recostó en su silla, pareciendo que podría llorar. «Señora Martínez, no entiendo. ¿Es usted una residente? ¿Cómo llegó a ser dueña de la instalación en la que vive?» Sonreí. «Es toda una historia, en realidad. Mi hermana Catalina era bioquímica. Una mujer brillante, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Me dejó todo cuando murió hace 2 meses». Nancy seguía mirando los papeles. Todo, siendo $7 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nancy dejó los papeles con cuidado, como si pudieran explotar. «Señora Martínez, ¿puedo preguntar por qué eligió comprar Jardines del Sol? Seguramente había mejores oportunidades de inversión». Me acomodé en la silla que me había ofrecido. «Porque vivo aquí, señora López. Y he visto cómo funcionan realmente las cosas. He visto a buenos miembros del personal renunciar porque no pueden permitirse quedarse. He visto a residentes carecer de atención adecuada porque no hay suficiente personal. He visto a familias tratar a sus ancianos como cargas en lugar de bendiciones». Mi voz se endureció con cada palabra. «Y he decidido que es hora de hacer algunos cambios». Nancy asintió lentamente. «¿Qué tipo de cambios?» «Empezaremos con el personal. Quiero que prepares un informe sobre cuánto costaría contratar suficiente personal para administrar adecuadamente esta instalación. Asistentes de enfermería, enfermeras, personal de limpieza, equipo de cocina, mantenimiento, todos. Y no quiero salarios mínimos. Quiero pagar lo suficiente para que la gente quiera trabajar aquí, para que puedan mantener a sus familias, para que no tengan que elegir entre cuidar a nuestros residentes y cuidar de sí mismos».
Los ojos de Nancy se iluminaron, pero también había cautela. Señora Martínez, eso requeriría un aumento significativo en el presupuesto. Los antiguos propietarios. Los antiguos propietarios estaban llevando este lugar a la quiebra. No estoy interesada en maximizar ganancias, señora López. Estoy interesada en maximizar el cuidado. Saqué una tableta que había comprado la semana anterior. Una de las ventajas de ser percibida como inofensiva era que nadie vigilaba demasiado tus actividades. Había pasado un tiempo considerable investigando las mejores prácticas en el cuidado de ancianos. También quiero implementar una nueva política de visitas, continué, con efecto inmediato. ¿Qué tipo de política? Deslicé por mis notas. He observado que la mayoría de las familias tratan las visitas a sus padres ancianos como una tarea. Vienen cuando les conviene, se quedan lo menos posible y piensan que han cumplido con su deber por otra semana o mes. Nancy estaba asintiendo. Obviamente había notado los mismos patrones. Entonces, esto es lo que haremos. Las familias que visiten menos de 2 veces por semana tendrán sus horas de visita restringidas a los domingos por la tarde, de 2 a 4 de la tarde únicamente. Las familias que visiten con más frecuencia tendrán acceso ilimitado, dentro de lo razonable. Nancy parecía insegura. Señora Martínez, no estoy segura de que podamos restringir legalmente las horas de visita según la frecuencia de las visitas. Las regulaciones. He hecho que mis abogados revisen las regulaciones a fondo. Siempre que no discriminemos en base a clases protegidas y permitamos algún acceso a todas las familias, estamos dentro de nuestro derecho de establecer políticas de visita que fomenten un contacto más frecuente con los residentes. Me incliné hacia adelante, sintiendo que el entusiasmo crecía en mi voz. Señora López, estas personas son los padres, abuelos, esposos de alguien. Merecen algo mejor que ser visitados como si fueran tumbas. Nancy permaneció en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era suave. Señora Martínez, en todos mis años en la administración de atención médica, nunca he visto nada como esto. Por lo general, los nuevos propietarios llegan buscando reducir costos, aumentar ganancias. Usted está hablando de gastar dinero como si... Hizo una pausa, buscando palabras. Como si estas personas importaran. Sí, exactamente así. Me puse de pie, alisando mi vestido. ¿Por qué importan, señora López? Cada uno de ellos fue el bebé de alguien alguna vez. Han vivido vidas plenas, han amado a personas, han sido amados a cambio. El hecho de que sus propios hijos lo hayan olvidado no significa que nosotros tengamos que hacerlo. Nancy también se puso de pie, y pude ver que comenzaba una transformación en su comportamiento. El cansancio seguía allí, pero se le unía algo más, esperanza. ¿Qué necesita de mí?, preguntó. Quiero que envíes una carta a todas las familias informándoles del cambio de política. La carta debe ser educada pero firme. Dales 2 semanas para ajustar sus horarios. Después de eso, el nuevo sistema entra en vigor. Y los otros cambios, quiero una evaluación completa de las necesidades de la instalación. Cada baldosa rota, cada equipo obsoleto, cada departamento con poco personal. Vamos a arreglarlo todo. Nancy asintió, y por primera vez desde que estaba en Jardines del Sol, la vi sonreír genuinamente. Señora Martínez, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Sus hijos saben algo de esto? Sonreí, sintiendo una chispa de satisfacción. Aún no, pero lo sabrán. Las siguientes 2 semanas fueron una vorágine de actividad. Fiel a su palabra, Nancy envió cartas a todas las familias explicando la nueva política de visitas. Las respuestas fueron inmediatas y vehementes. Estaba en mi habitación cuando Sofía irrumpió un martes por la tarde, blandiendo una carta como un arma. Mamá, ¿qué es esta tontería? Miré desde mi libro con calma. Oh, Aquarita. ¡Qué alegría verte! No me vengas con eso. ¿Qué es esto de las horas de visita restringidas? ¿Estás detrás de esto de alguna manera? Dejé mi libro a un lado. ¿Detrás de qué, Sofía? Soy solo una residente aquí. Ella chasqueó,
Luego miró a su alrededor como si la policía de la residencia de ancianos pudiera arrestarla por usar un lenguaje subido de tono. Lo siento, pero mamá, esto es una locura. ¿Horas de visita restringidas? ¿Quiénes se creen que son? Miguel apareció en la puerta detrás de ella, igual de agitado. Mamá, esto es sobre nosotros, ¿verdad? Porque no hemos visitado tanto como deberíamos. Laura empujó a ambos, su teléfono en la mano. Voy a llamar a un abogado. Esto tiene que ser ilegal. No pueden restringir cuando visitamos a nuestra propia madre. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 73 años. ¿Cuándo fue la última vez que los tres estuvieron aquí al mismo tiempo? Se detuvieron en sus discusiones frenéticas y me miraron. ¿Qué? Preguntó Sofía. ¿Cuándo fue la última vez que mis 3 hijos estuvieron en esta habitación juntos? El silencio se prolongó incómodamente. El día que me mudaron aquí, respondí por ellos. Hace casi 2 meses. Mamá, eso no es justo, dijo Miguel. Hemos estado ocupados. Lo sabes. Sé que todos juntos me han visitado exactamente 3 veces desde que me dejaron aquí, dije en voz baja. Sofía 1 vez, Miguel 2 veces y Laura ni una sola, a menos que contemos las flores. Laura se sonrojó. He estado viajando por trabajo. Y estoy segura de que estarías viajando por trabajo si estuviera muriendo también, interrumpí. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Era hora de algo de honestidad. Mamá, dijo Sofía, su voz de abogada tomando el control. Esto es ridículo. Podemos pelear contra esta política. Es claramente un acoso dirigido. ¿Lo es? Pregunté. ¿O simplemente está pidiendo a las familias que prioricen a las personas que dicen amar? El teléfono de Miguel sonó. Sin pensar, lo sacó y miró la pantalla. El gesto fue tan automático, tan arraigado, que no se dio cuenta de lo que había hecho hasta que Laura le dio un codazo. ¿Ves? Dije suavemente. Incluso ahora, en medio de esta conversación, no puedes resistir la atracción de algo más importante que tu madre. Miguel guardó su teléfono, con vergüenza coloreando sus rasgos. Mamá, lo siento. Es solo que no soy una prioridad, terminé. Y está bien. Todos son adultos con sus propias vidas, pero no esperen que el mundo se adapte a su negligencia. El rostro de Sofía estaba rojo de ira. ¿Negligencia? Te pusimos en este lugar porque te queremos. Porque queremos que estés segura. Me pusieron en este lugar porque era inconveniente, dije, mi voz firme a pesar de la emoción que surgía dentro de mí. Porque cuidarme requeriría sacrificar algo de sus cómodas vidas. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido institucional del edificio a nuestro alrededor. Finalmente, Miguel habló. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Siguen las nuevas reglas. Visitan 2 veces por semana o visitan durante las horas restringidas. Es su elección. Esto es una locura, murmuró Laura. ¿Qué le ha pasado a este lugar? Tal vez solo han decidido que los residentes merecen algo mejor, sugerí. Sofía entrecerró los ojos, estudiándome. Mamá, hay algo diferente en ti. Estás. ¿Cuál es la palabra? Más feliz, ofrecí. Desafiant, corrigió. Me encogí de hombros. Cuando no tienes nada que perder, la rebeldía se vuelve más fácil. Después de que se fueron, pude oírlos discutiendo en el pasillo. Sus voces se filtraban a través de las delgadas paredes, expresando indignación, confusión y demandas para hablar con la gerencia. Sonreí para mí misma, imaginando las respuestas cuidadosamente profesionales de Nancy. Durante la siguiente semana, ocurrió algo interesante. Frente a la perspectiva de horas de visita restringidas, varias familias de repente encontraron tiempo en sus horarios. Las áreas comunes se volvieron más concurridas durante las tardes de los días laborables. Residentes que no habían visto a sus familias en semanas de repente tenían visitantes regulares. No todas las familias, por supuesto. Algunas simplemente aceptaron la restricción del domingo por la tarde, viéndola como un compromiso razonable que las liberaba de la culpa de visitas más frecuentes.
Pero otras, como mis propios hijos, lucharon con el cambio. Sofía regresó el viernes, claramente habiendo pasado la semana en consulta con su equipo legal. Mamá, he hecho que varios abogados revisen esta política. Es discriminatoria y posiblemente ilegal. Estaba en la sala de sol, jugando cartas con otros 3 residentes. Hola, querida. ¿Te gustaría unirte a nosotros para una partida de rummy? Hablo en serio, mamá. Vamos a pelear contra esto. Coloqué una carta en la pila de descarte. Están en su derecho de intentarlo. Margarita, mi compañera de mesa, levantó la vista de sus cartas. ¿Es esta una de tus hijas, Elena? Qué lindo que haya venido a visitar un viernes. Sí, dije, sonriendo a Margarita. Esta es mi hija Sofía. Sofía, esta es Margarita. No ha visto a sus hijas en 4 meses. Sofía se movió incómoda. Lamento escuchar eso. Oh, no te preocupes por mí, querida, dijo Margarita alegremente. Me he acostumbrado. Aunque debo admitir que estas nuevas políticas de visita han agitado las cosas. Mi hija menor llamó ayer para decir que vendría este fin de semana. Miré a Sofía a los ojos por encima de la mesa de cartas. Imagina eso. Sofía acercó una silla, claramente con la intención de tener esta conversación a pesar de la audiencia. Mamá, ¿qué sabes sobre estos cambios de política? ¿Sabes quién tomó la decisión? Descarté un 7 de tréboles. Supongo que vino de la gerencia. Pero, ¿quién específicamente? Alguien tuvo que autorizar esto. Realmente no lo sé, querida. Solo soy una residente. La frase se había convertido en mi respuesta estándar, y podía ver que la estaba frustrando, lo cual, debo admitir, era parte de su atractivo. Elena, ha sido una alegría tenerla cerca, intervino Juan desde la mesa de al lado. Siempre tan positiva, incluso con todo lo que ha pasado. Sofía parecía confundida. ¿Todo lo que ha pasado? Le di a Juan una mirada de advertencia, pero ya estaba continuando. Oh, sí, con el cambio de propiedad y todos los cambios que vienen. Elena ha sido muy solidaria con el personal durante la transición. Sofía se quedó muy quieta. Cambio de propiedad. Sentí el momento cristalizarse a nuestro alrededor. No era así como había planeado que ella se enterara, pero tal vez era apropiado. Rodeada de otros residentes en la sala común, donde rara vez se molestaba en visitar, con testigos de su conmoción. Sí, querida, dije con calma. ¿No mencioné que Jardines del Sol tiene nuevos propietarios? Son muy progresistas en su enfoque al cuidado de ancianos. El rostro de Sofía era ilegible. ¿Y cuándo ocurrió exactamente este cambio de propiedad? Oh, hace unas 2 semanas, creo. El mismo día que se enviaron las cartas sobre las políticas de visita. Pude ver que estaba haciendo la conexión. Necesito hablar contigo en privado, dijo Sofía, su voz tensa con control. Por supuesto, pero estamos terminando esta partida. Jean, exclamé triunfalmente, colocando mis cartas. Margarita aplaudió. Maravilloso. Elena. Estás mejorando en esto. Sofía esperó con visible impaciencia mientras ayudaba a recoger las cartas y charlaba brevemente con mis compañeros de mesa. Finalmente, prácticamente me arrastró a mi habitación. En el momento en que la puerta se cerró, se volvió hacia mí. ¿Qué sabes sobre los nuevos propietarios? Me senté en mi cama, alisando la manta. Sé que parecen muy comprometidos con mejorar las condiciones aquí. Mamá, deja de jugar. Esto es serio. ¿Lo es? ¿Qué tan serio? ¿Lo suficiente como para visitar más de una vez cada 2 meses? Sofía cerró los ojos, claramente tratando de controlar su temperamento. Mamá, por favor. Necesito que seas directa conmigo. ¿Sabes quién compró este lugar? Miré a mi hija. Realmente la miré. A los 52 años, era exitosa, confiada, acostumbrada a obtener respuestas cuando las exigía. Había heredado mi terquedad, pero nada de mi paciencia. ¿Importaría si lo supiera? Pregunté. Sí, porque algo no está bien aquí. El momento, las políticas,
la forma en que están tratando a las familias. ¿Quieres decir la forma en que están insistiendo en que las familias pasen tiempo con sus parientes ancianos? Eso no es. Se detuvo, la frustración clara en su rostro. Mamá, sé que estás enojada con nosotros. Finalmente, algo de honestidad. Lo estoy. Y tal vez lo merezcamos. Tal vez no hemos sido los mejores hijos últimamente. Casi me reí ante el eufemismo. Ultimamente. Pero esto no es la forma de manejarlo. Si estás de alguna manera involucrada en esto. ¿De qué me estás acusando exactamente, Sofía? Ella me miró por un largo momento, y pude ver las ruedas girando en su mente legal. Creo que sabes más de lo que estás diciendo. Me puse de pie y caminé hacia la pequeña ventana. Afuera, podía ver el estacionamiento donde me habían dejado hace 2 meses. El recuerdo aún dolía, pero el dolor se había transformado en algo más. Algo útil. Tu teléfono está sonando, dije. Sofía miró hacia abajo, sorprendida. Había estado tan enfocada en nuestra conversación que no lo había notado. Miró la pantalla. Es del trabajo. Necesito tomar esta llamada. Por supuesto que sí, dije. Ella respondió la llamada, y escuché cómo daba consejos legales a quien estuviera al otro lado. Mientras hablaba, paseaba por mi pequeña habitación, su atención completamente absorbida por la crisis del momento. Cuando finalmente colgó, estaba sentada tranquilamente en mi cama, con las manos cruzadas. Mamá, lo siento. Hay una situación en el trabajo que realmente necesito atender. Tu trabajo es obviamente más importante, dije. Eso no es lo que quise decir. ¿No es así? Viniste aquí específicamente para confrontarme sobre algo que crees que podría saber. Y en el momento en que suena tu teléfono, abandonas esa conversación por el trabajo. Ella abrió la boca para discutir, luego la cerró. Por un momento, parecía la niña pequeña que había criado, atrapada entre demandas competitivas. Continuaremos esto más tarde, dijo finalmente. Si tú lo dices. Se fue, y sonreí para mí misma. La investigación estaba comenzando antes de lo que había anticipado, pero estaba lista para ello. Ese fin de semana, tanto Miguel como Laura visitaron, claramente enviados por Sofía. Intentaron diferentes enfoques. Miguel, el hijo decepcionado, Laura, la hija menor preocupada. Pero mantuve mi actuación de residente inocente. Fue durante la visita de Laura que Nancy López tocó a mi puerta. Señora Martínez, lamento interrumpir, pero ¿podría hablar con usted? Laura levantó la vista, interesada. Usted es la administradora, ¿verdad? Quería hablar con usted sobre esta política de visitas. Nancy me miró, y le di un pequeño asentimiento. Estaría encantada de discutirlo con usted, señorita Martínez. Soy la hija de la señora Martínez. Ah, dijo Nancy, y capté una leve sonrisa. Bueno, señorita Martínez, la nueva política de visitas ha sido bastante exitosa. Hemos visto un aumento del 40% en las visitas familiares esta semana. Eso está muy bien, dijo Laura. Pero creo que apuntar a familias específicas para restringirlas es discriminatorio. Puedo asegurarle que la política se aplica igualmente a todas las familias, respondió Nancy con suavidad. Ninguna familia está siendo señalada. Observé el intercambio con diversión. Nancy lo estaba manejando perfectamente, profesional, pero firme. Ahora, continuó Nancy, señora Martínez, quería informarle que el contratista estará aquí el lunes para revisar las renovaciones que discutimos. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Renovaciones. Oh, sí, dijo Nancy alegremente. Los nuevos propietarios están renovando completamente la instalación. Pisos nuevos en todo el lugar, equipos actualizados, cuartos de personal ampliados. Es muy emocionante. Nuevos propietarios. Laura estaba claramente tratando de procesar esta información. ¿Quiénes son los nuevos propietarios? No estoy en libertad de discutir detalles específicos, dijo Nancy diplomáticamente. Pero puedo decir que están muy comprometidos en proporcionar la más alta calidad de atención para nuestros residentes.
Después de que Nancy se fue, Laura se volvió hacia mí. Mamá, ¿sabías sobre los nuevos propietarios? Estoy al tanto de que ha habido un cambio en la gerencia, dije con cuidado. ¿Y no te parece extraño el momento? Miré a mi hija menor, la que había consolado durante pesadillas, la que había enseñado a leer, la que había olvidado mi cumpleaños durante los últimos 3 años. ¿Qué habría de extraño en eso, querida? Ella estudió mi rostro, y pude ver que la sospecha crecía. Mamá, ¿hay algo que no nos estás diciendo? ¿Hay algo que quieras preguntarme directamente? Ella abrió la boca, luego la cerró. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, sin formular pero entendida. Finalmente, miró hacia otro lado. Debería irme. Tengo una cena esta noche. Por supuesto que sí. Después de que se fue, me di cuenta de que mi transformación estaba casi completa. Ya no era la madre abandonada, patéticamente agradecida por cualquier migaja de atención. Me estaba convirtiendo en alguien más. Alguien que tenía todas las cartas y estaba finalmente lista para jugarlas. Pero no estaba del todo lista para revelar mi mano. Todavía no. El juego apenas comenzaba a ponerse interesante. Esa noche, recibí una llamada de Sofía. Mamá, necesitamos hablar. Todos nosotros. ¿Sobre qué, querida? ¿Sabes de qué? Mañana, a la 1 o'clock. Colgó antes de que pudiera responder. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Finalmente me estaban tomando en serio. Ya era hora. El domingo llegó con el peso de la A.S. Mis 3 hijos venían juntos otra vez, no para dejarme en algún lugar o dividir mis pertenencias, sino porque finalmente sentían que algo había cambiado en el equilibrio de poder. Me vestí con mi mejor atuendo, un vestido azul marino con perlas que Catalina me había regalado por mis 60 cumpleaños, ropa que hablaba de dignidad y autorrespeto en lugar de dependencia institucional. A la 1 en punto, llegaron. Sofía lideró la carga, con la mandíbula apretada con la determinación de alguien que había pasado un tiempo considerable preparándose para la batalla. Miguel la siguió, luciendo incómodo pero resuelto. Laura cerraba el grupo, aferrando su teléfono como un escudo. Mamá, dijo Sofía sin preámbulos, necesitamos hablar. Qué encantador, respondí, señalando las sillas en mi pequeña habitación. Por favor, siéntense. Se acomodaron rígidamente, y noté que habían elegido asientos que los posicionaban frente a mí, como un panel de entrevistas. Sofía claramente los había entrenado en estrategia. Mamá, comenzó Miguel, su voz más suave que la de Sofía, hemos estado hablando y necesitamos entender qué está pasando aquí. ¿Entender qué, querido? Sofía se inclinó hacia adelante. Vamos al grano. Sabemos que sabes algo sobre los nuevos propietarios de esta instalación. Entrelacé mis manos en mi regazo, manteniendo mi expresión inocente. Lo sé. Mamá, no, intervino Laura, su voz tensa. No somos estúpidos. El momento es demasiado coincidente. Las políticas son demasiado específicamente dirigidas. ¿Dirigidas a qué, querida? A familias que no visitan lo suficiente, dijo Sofía secamente. A familias como nosotros. La honestidad era refrescante, aunque venía vestida de acusación más que de arrepentimiento. ¿Y piensan que de alguna manera orquesté esto? Pregunté. Creemos que sabes más de lo que dices, dijo Miguel con cuidado. Y creemos que estás usando ese conocimiento para castigarnos. Miré a cada uno de mis hijos por turno. Sofía, con su mente legal siempre buscando ventaja. Miguel, con su sentido empresarial, reconociendo patrones en el caos. Laura, con su experiencia financiera, probablemente ya haciendo cálculos en su cabeza. Díganme, dije en voz baja, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó cómo estaba? ¿Realmente preguntó? No solo como una cortesía mientras se apresuraban a irse. Intercam Byron Moradas. Eso no es. Comenzó Sofía. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes se sentó conmigo por más de 1 hora? ¿Cuándo fue la última vez que trajeron a los nietos a visitarme? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como familia en lugar de una obligación? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo.
Mamá, dijo Laura suavemente, con lágrimas formándose en sus ojos. Sabemos que no hemos sido hijos perfectos. Perfectos, casi me reí. No han sido hijos en absoluto. Han sido ejecutivos manejando una herencia no deseada mientras su dueña aún estaba viva. El rostro de Sofía se sonrojó. Eso no es justo. Estábamos tratando de hacer lo mejor para ti. No, dije, mi voz más dura ahora. Estaban tratando de hacer lo más fácil para ustedes. Miguel se frotó la frente. De acuerdo, tal vez metimos la pata. Pero mamá, tienes que decirnos qué sabes sobre este lugar. Me puse de pie lentamente, mis articulaciones protestando pero mi resolución fortaleciéndose. ¿Qué sé, Miguel? Sé que este lugar finalmente está siendo dirigido por personas que entienden que los residentes son seres humanos, no almacenes. Mamá, intentó Sofía de nuevo. Hemos investigado un poco. La empresa que compró Jardines del Sol pagó en efectivo. $7.5 millones. Es mucho dinero de un comprador desconocido. Mi corazón dio un salto, pero mantuve mi expresión neutral. Eso suena como una cantidad sustancial, acordé. Mamá, por favor, Laura estaba llorando abiertamente ahora. Solo dinos qué está pasando. Estamos tratando de entender. Sentí una punzada de simpatía por ella, pero estaba templada por el recuerdo de 3 meses de abandono. ¿Qué está pasando, Laura? Que alguien finalmente decidió que los residentes de Jardines del Sol merecen algo mejor que ser olvidados por sus familias. ¿Pero quién? Presionó Sofía. ¿Quién decidió eso? ¿Quién tuvo el dinero para hacer que ocurriera? Me moví hacia la ventana, mirando el estacionamiento donde me habían dejado todas esas semanas atrás. ¿Importa quién? Lo que importa es qué está sucediendo. Importa, insistió Sofía. Porque esto afecta a nuestra familia. Estas políticas nos están perjudicando. Me volví hacia ellos, sintiendo que algo frío se asentaba en mi pecho. ¿Perjudicándolos? ¿Cómo exactamente los están perjudicando? Tenemos vidas, mamá, dijo Miguel. Responsibilities. No podemos simplemente. ¿Simplemente qué? ¿Simplemente visitar a su madre más de una vez al mes? ¿Simplemente aparecer porque es su familia y no porque están tachando un elemento de su lista de tareas? La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado y el llanto suave de Laura. Voy a preguntarles algo, dije, sentándome de nuevo. Y quiero respuestas honestas. Esperaron. Si estuviera muriendo, me visitarían más a menudo. Se veían incómodos, pero Sofía asintió. Por supuesto. Si tuviera cáncer, ¿liberarían sus agendas? Mamá, no seas morbosa, protestó Miguel. Respondan la pregunta. Sí, susurró Laura. Lo haríamos. Entonces, visitarían más si estuviera muriendo o gravemente enferma. Pero mientras solo estoy vieja y sola, no pueden molestarse. El rostro de Sofía estaba rojo. Eso no es lo que dijimos. Es exactamente lo que dijeron. Harían tiempo si mi situación fuera más dramática, más urgente. Pero la desesperación silenciosa, la soledad lenta, el desvanecimiento gradual de alguien que solía ser central en sus vidas, eso no merece tiempo prioritario. Me puse de pie de nuevo, mi energía creciendo con cada palabra. Quieren saber quiénes son los nuevos propietarios. Quieren saber quién tuvo el dinero para cambiar las políticas. Quieren saber quién se preocupó lo suficiente por los residentes aquí para hacer de las visitas familiares una prioridad en lugar de una opción. Los 3 se inclinaron hacia adelante. Alguien, dije, que entiende cómo se siente ser descartado. Alguien que sabe que el dinero no puede comprar amor, pero puede exigir un estándar mínimo de respeto. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Mamá, ¿sabes quién compró este lugar? La miré fijamente. Sé muchas cosas, Sofía. Sé que su padre nunca pagó manutención después del divorcio. Sé que trabajé hasta casi morir para darles oportunidades. Sé que cada uno de ustedes me debe más de lo que podrían pagar. No porque quiera que lo hagan, sino porque es simplemente cierto. Mamá, dijo Miguel.
Nos estás asustando. Bien, respondí. Deberían estar asustados. Deberían estar aterrorizados de que su propia madre tuviera que recurrir a la manipulación estratégica para lograr que sus hijos la visitaran. Laura se secó las lágrimas. Manipulación. ¿Crees que estas políticas son manipulación? Entonces, ¿cómo llamarías a abandonarme aquí y esperar que estuviera agradecida? La temperatura en la habitación pareció bajar. Mis hijos me miraron como si me vieran por primera vez. No la madre gentil y complaciente que recordaban, sino alguien más dura, más formidable. No te abandonamos, dijo Sofía. Pero su voz carecía de convicción. Me trajeron aquí, me dejaron en una habitación estéril y desaparecieron de mi vida. Dividieron mis pertenencias como si ya estuviera muerta. Vendieron mi casa, mi hogar, sin preguntar qué quería. ¿Cómo exactamente lo llamarían? Nosotros pensamos, comenzó Miguel. Pensaron que era débil. Pensaron que era impotente. Pensaron que desaparecería silenciosamente en este lugar y los dejaría vivir sus exitosas vidas sin la carga de una madre anciana. Me acerqué a ellos, y instintivamente retrocedieron. Pero estaban equivocados sobre mí. Siempre han estado equivocados sobre mí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Laura con temor. Quiero decir que todos han olvidado de dónde vienen. Sofía, fui a la escuela nocturna para entender tus tareas. Miguel, aprendí mecánica para ayudarte a arreglar tu primer auto. Laura, memoricé términos financieros para seguir tu carrera. Hice una pausa, dejando que eso calara. Todos piensan que lograron el éxito por su cuenta, pero cada base que construyeron fue puesta por mis manos, pagada con mi sacrificio. Sofía se puso de pie, sus instintos de abogada finalmente activándose. Mamá, ¿qué estás diciendo exactamente? Sonreí, sintiendo que el poder cambiaba entre nosotros. Estoy diciendo que todos me subestimaron drásticamente, y eso les va a costar. ¿Costarnos? La voz de Miguel se quebró. ¿Costarnos qué? Su comodidad, sus suposiciones, su capacidad para tratarme como un pensamiento secundario conveniente. Laura estaba hiperventilando ahora. Mamá, ¿eres la nueva dueña? ¿Compraste este lugar? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla esperando caer. Pude ver el miedo en sus ojos, la comprensión creciente de que su madre inofensiva y dependiente podría no ser quien pensaban. Pero no estaba lista para responder esa pregunta. Todavía no. Lo que soy, dije lentamente, es una mujer que pasó 50 años cuidando a hijos ingratos y que finalmente decidió cuidarse a sí misma. Antes de que pudieran responder, hubo un golpe en la puerta. Nancy López entró, luciendo profesional con su mejor atuendo de domingo. Lamento interrumpir, dijo, pero señora Martínez, necesitamos discutir el cronograma de renovaciones con usted. La palabra compesó en el aire. No sobre usted. Con usted. Mis hijos miraron a Nancy, luego a mí, las implicaciones claras. Por supuesto, dije suavemente. Hijos, discúlpenme un momento. Nancy y yo salimos al pasillo, dejando a mis 3 hijos sentados en un silencio atónito. Señora Martínez, dijo Nancy en voz baja una vez que estuvimos fuera del alcance del oído, están sospechando. Lo sé. Era inevitable. ¿Estás lista para decirles? Miré hacia mi puerta cerrada, detrás de la cual mis hijos probablemente estaban susurrando teorías y acusaciones frenéticamente. Aún no. Déjalos que se cuezan un poco más. Que realmente entiendan lo que están pidiendo. Nancy Asensio. Los contratistas encontraron algunos problemas inesperados con el ala este. Nada grave, pero añadirá unas 2 semanas al cronograma. Está bien. El trabajo de calidad lleva tiempo. Mientras discutíamos asuntos prácticos, podía escuchar voces apagadas desde mi habitación. Estaban discutiendo, probablemente sobre si quedarse y esperar respuestas o irse y reagruparse. Señora Martínez, preguntó Nancy. ¿Hay algo más? Su hijo llamó esta mañana pidiendo una reunión con la administración. ¿Qué hijo? Miguel. Quería discutir las políticas de visitas desde una perspectiva empresarial. Parecía pensar que podía negociar.
Casi me reí. Por supuesto que sí. ¿Qué le dijiste? Que nuestras políticas no son negociables, pero que es bienvenido a programar una cita para discutir sus preocupaciones. Bien. ¿Cuándo? Mañana a las 10. Asentí pensativamente. Creo que asistiré a esa reunión. Las cejas de Nancy se alzaron. Como representante de los residentes. Algo por el estilo. Cuando Nancy se fue, regresé a mi habitación para encontrar a mis hijos exactamente como sospechaba, en una acalorada conversación susurrada que se detuvo en el momento en que aparecí. Bueno, dijo Sofía, intentando recuperar el control, eso fue interesante. Nancy está muy dedicada a su trabajo, dije vagamente. Mamá, dijo Miguel. Ella habló contigo como si fueras. ¿Como si fuera qué? Como si fueras alguien importante. No solo una residente. Me senté de nuevo, alisando mi falda. Tal vez simplemente respeta a sus residentes como individuos en lugar de problemas para gestionar. Eso no es lo que quise decir y lo sabes, dijo Miguel, la frustración clara en su voz. Laura había estado inusualmente callada. Ahora habló, su voz pequeña. Mamá, llamé al banco el viernes. Mi ritmo cardíaco se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Oh? ¿Y por qué harías eso? Para verificar tu cuenta. Para asegurarme de que estabas bien financieramente con la mudanza y todo. Qué considerado de tu parte. Dijeron que no podían darme información sin autorización. Por supuesto. Las leyes de privacidad bancaria. Pero mamá, continuó, su voz ganando fuerza, el representante preguntó si estaba llamando por la Elena Martínez con la reciente transacción grande o una Elena Martínez diferente. La habitación quedó en silencio. Sofía y Miguel giraron para mirar a Laura, luego a mí. Transacción grande. La voz de Sofía era mortalmente tranquila. ¿Qué transacción grande?, exigió Miguel. Los miré a cada uno con calma. Me temo que las leyes de privacidad bancaria me impiden discutir tales asuntos. Mamá, exploró Laura. No te atrevas. Sabemos que algo está pasando. Sabemos que estás involucrada de alguna manera. ¿Involucrada en qué? En comprar este lugar, dijo Sofía, su entrenamiento de abogada tomando el control. Tú compraste Jardines del Sol, ¿verdad? La acusación quedó suspendida en el aire como humo. 3 pares de ojos me perforaron, esperando confirmación o negación. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 73 años, pero también sintiéndome más poderosa de lo que había estado en décadas. ¿Realmente quieren saber?, pregunté en voz baja. Todos se inclinaron hacia adelante. ¿Realmente quieren la verdad sobre su madre, sobre quién soy y de qué soy capaz? Asintieron colectivamente. Bien, dije, caminando hacia mi pequeño armario. De detrás de mis vestidos, saqué una carpeta. De la carpeta, extraje un solo documento. Lo sostuve para que pudieran ver el membrete, Fernández y Asociados, abogados. Esto, dije, es la escritura de venta de Jardines del Sol. El rostro de Sofía palideció. La boca de Miguel se abrió. Laura emitió un sonido como un animal herido. Y esto, continué, señalando una línea de firma, es mi nombre, la nueva y única dueña de esta instalación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Miguel encontró su voz. ¿Cómo? Croó. Sonreí, sintiéndome vindicada y poderosa y aterradoramente en control por primera vez en meses. Catalina, dije simplemente. Mi hermana Catalina me dejó todo cuando murió. $7 millones. ¿7 millones? Repitió Sofía, aturdida. Y usé eso para comprar este lugar. Su madre, la carga indefensa que dejaron aquí, ahora es dueña de la instalación. Laura estaba llorando de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de conmoción, de realización, de miedo. ¿Pero por qué?, preguntó Miguel. ¿Por qué harías esto? Miré a mis hijos ingratos, egoístas y exitosos, y sentí toda la ira y el dolor de los últimos meses cristalizarse en algo duro y brillante. Porque, dije,
Alguien necesitaba enseñarles qué pasa cuando tratas el amor como un inconveniente. Me moví hacia la puerta y la abrí. Ahora creo que deberían irse. Las horas de visita para familias restringidas terminan a las 4 de la tarde. Por un momento, ninguno se movió. Luego, Sofía se puso de pie lentamente, seguida por Miguel y Laura. «Mamá», dijo Sofía, su voz temblando. «Necesitamos hablar de esto». ¿Lo necesitamos? ¿Por qué? Han dejado claro que hablar conmigo no es una prioridad. Salieron lentamente, y pude ver las ruedas girando en sus cabezas. Sofía probablemente estaba pensando en desafíos legales. Miguel probablemente estaba considerando implicaciones comerciales. Laura probablemente estaba calculando números, tratando de entender cómo había pasado por alto un desarrollo financiero tan significativo. Cuando llegaron al pasillo, llamé, «Oh, y hijos». Se volvieron. «Miguel, Nancy mencionó que tienes una cita mañana a las 10. Asistiré a esa reunión». El rostro de Miguel palideció. «¿Estarás qué?» «Asistiré a tu cita con la administración. Como la dueña, creo que es importante escuchar tus preocupaciones de primera mano». Las implicaciones los golpearon como golpes físicos. Su madre, la mujer que habían descartado, ahora era su adversaria en un juego donde ella tenía todas las cartas. Después de que se fueron, cerré la puerta y me apoyé contra ella, mi corazón latiendo con fuerza. El secreto estaba parcialmente revelado. Sabían que era dueña de la instalación, pero aún no entendían todo el alcance de lo que eso significaba. La reunión de mañana sería interesante. Miguel pensó que iba a negociar con la administración sobre las políticas de visitas. En cambio, iba a sentarse frente a su madre e intentar explicar por qué debería facilitarle seguir descuidándola. Caminé hacia mi ventana y miré el estacionamiento. Podía verlos parados junto a sus autos, enzarzados en lo que parecía una discusión acalorada, probablemente discutiendo qué hacer, cómo manejar esta revelación inesperada. Mientras observaba, Laura de repente se dobló, y Miguel y Sofía corrieron a su lado. Por un momento, la preocupación genuina reemplazó mi satisfacción. ¿Estaba teniendo un ataque de pánico? ¿Había sido demasiada la conmoción? Pero luego se enderezó, dijo algo a sus hermanos y subió a su auto. Todos se fueron por separado, y me quedé sola otra vez. Me senté en mi cama, la escritura aún en mi mano, y me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. El secreto estaba fuera, y no había vuelta atrás. Mañana comenzaría la verdadera batalla. Pero por primera vez en meses, no tenía miedo de esa batalla. La esperaba con interés. Después de todo, me habían entrenado bien. 50 años de ser subestimada, descartada y manipulada me habían enseñado cómo se jugaban estos juegos. La diferencia era que ahora tenía todas las cartas, y finalmente entendía su valor. Pasé la noche haciendo listas, preparándome para el enfrentamiento de mañana. Quería estar lista para cada argumento, cada acusación, cada intento desesperado de replantear la narrativa a su favor. Mientras el sol se ponía fuera de mi ventana, pintando las paredes de mi habitación en tonos dorados y ámbar, sentí algo que no había experimentado en años: emoción por el futuro. Mañana, mis hijos aprenderían de qué estaba hecha realmente su madre, y sospechaba que no les iba a gustar la respuesta. La mañana del lunes llegó con la eficiencia nítida de la venganza. Me levanté temprano, eligiendo un traje de poder que no había usado en años. La misma chaqueta y falda gris oscuro que había usado en mis procedimientos de divorcio hace 40 años. Todavía me quedaba bien, aunque ahora colgaba en un cuerpo que se había vuelto más delicado con la edad. Pero delicado no significaba frágil, como mis hijos estaban a punto de aprender. A las 9:30, me dirigí al ala administrativa, pasando por residentes que había llegado a apreciar durante los últimos meses. Juan saludó desde su silla de ruedas junto a la sala de actividades, donde estaba organizando un club de lectura. Margarita sonrió mientras se dirigía a su sesión de terapia física. Estas personas merecían mucho más de lo que habían estado recibiendo, y ahora lo tendrían. Nancy ya estaba en la sala de conferencias principal cuando llegué, organizando papeles en la mesa de roble pulido. Levantó la vista cuando entré,
Su expresión una mezcla de compostura profesional y emoción apenas contenida. Señora Martínez, dijo cálidamente, ¿está lista para esto? Alisé mi chaqueta y tomé asiento en la cabecera de la mesa. Una posición que habría sido imposible de reclamar apenas 24 horas antes. He estado lista para esto durante meses, Nancy. Tal vez años. A las 10 en punto, hubo un golpe en la puerta. Nancy se levantó para responder, y Miguel entró, con su mejor traje de negocios y la expresión confiada de alguien que creía que estaba a punto de negociar desde una posición de fuerza. Su confianza se evaporó en el momento en que me... Haciendo aquí. Buenos días, Miguel. Por favor, toma asiento. Permaneció de pie, mirando entre Nancy y yo con creciente alarma. Se supone que debo reunirme con la administración sobre las políticas de visitas. Y así es, respondí con calma. Soy la administración. Nancy tomó esto como su señal. Señor Martínez, me gustaría presentarle a Elena Martínez, la nueva dueña de Jardines del Sol, y su madre. Las piernas de Miguel parecieron ceder, y se hundió en la silla frente a mí. No entiendo. ¿Qué no hay que entender? Tu madre es dueña de esta instalación. Ella establece las políticas, y ha decidido que las familias que no se molestan en visitar regularmente no tienen derecho a un acceso ilimitado. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaste el dinero? De la hermana que tampoco visitaste nunca. Catalina me dejó todo cuando murió. Todo, siendo $7 millones. El rostro de Miguel recorrió una gama de emociones. Conmoción, incredulidad, dolor y, finalmente, cálculo. Podía casi ver las ruedas girando en su mente, tratando de calcular cómo esta nueva información afectaba su posición. Mamá, dijo finalmente, si tenías ese tipo de dinero, ¿por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberte ayudado a manejarlo, invertirlo adecuadamente, asegurarnos de que estuvieras cuidada. Me recosté en mi silla, estudiando a mi hijo. A los 48 años, aún pensaba que podía manipular a su madre con promesas de cuidado y protección. Cuidada. Rapati. ¿Cómo me cuidaron cuando decidieron que necesitaba vivir aquí? Eso es diferente. Pensamos que necesitabas. Pensaron que necesitaba estar fuera de su camino. Mi voz permaneció tranquila, pero un tono de acero se coló en ella. Pensaron que era una carga que podían dejar en algún lugar conveniente. Miguel miró alrededor de la habitación, como si buscara una ruta de escape o una cámara oculta que revelara que todo esto era una broma elaborada. Nancy, dijo desesperadamente, seguramente ha habido algún error. Mi madre no puede simplemente comprar una residencia de ancianos y cambiar las políticas para atacar a familias específicas. Nancy consultó los papeles frente a ella. En realidad, señor Martínez, la señora Martínez tiene todo el derecho legal de establecer políticas de visitas como propietaria de la propiedad. Y debo señalar que estas políticas no están dirigidas a nadie específicamente. Se aplican igualmente a todas las familias. Pero sabes que están diseñadas para castigar a las familias que no visitan lo suficiente. Me incliné hacia adelante. ¿Castigar, Miguel? O motivar? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la intención. No estás tratando de castigarnos por descuido. Estás tratando de incentivarnos a actuar como tus hijos en lugar de parientes lejanos. Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto que reconocí de su infancia cuando estaba frustrado. Mamá, esto es una locura. No puedes simplemente. No puedo simplemente comprar una residencia de ancianos porque estoy infeliz con la frecuencia con la que me visitan. Sunray. Creo que los documentos legales estarían en desacuerdo contigo. Se levantó abruptamente, comenzando a pasear. Esto es una locura. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué estás planeando hacer? Estoy planeando dirigir esta instalación como debería ser dirigida, con respeto por los residentes, con un personal adecuado, con políticas que fomenten que las familias participen realmente en la vida de sus seres queridos. ¿Y si no cumplimos? Si no cumplimos con tus estándares imposibles. Entonces visitan durante las horas restringidas.
De 2 a 4 los domingos. Mi voz era agradable, conversacional. Realmente es bastante simple. Miguel dejó de pasear y se volvió para enfrentarme completamente. Mamá, tengo un negocio que dirigir. Tengo empleados que dependen de mí. No puedo simplemente dejar todo 2 veces por semana para visitar. Nadie te está pidiendo que dejes todo. Te estoy pidiendo que priorices a tu madre, quien te crió, quien sacrificó por ti, quien ahora es anciana y vive en un entorno institucional. Pero tú elegiste vivir aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Nancy se movió incómoda en su asiento. Me puse de pie lentamente, mis manos apoyadas en la mesa. No elegí nada, Miguel. Tú y tus hermanas decidieron que era demasiado problema mantenerme en casa. Me forzaron a venir aquí a pesar de mis protestas. Y ahora que soy dueña de este lugar, de repente están preocupados por mis elecciones. El rostro de Miguel se sonrojó. No fue así como pasó. Entonces, ¿cómo pasó, Miguel? Illuminame. Se sentó de nuevo, sus hombros cayendo. Mamá, lo siento. De acuerdo, lo siento. No hemos sido mejores hijos, pero esto es una respuesta tan extrema. ¿Lo es? ¿Cuál habría sido una respuesta adecuada a ser abandonada por mis propios hijos? No te abandonamos. Me moví hacia la ventana que daba al estacionamiento. El mismo estacionamiento donde los había visto alejarse sin mirar atrás hace 3 meses. Miguel, después de que me dejaron aquí, ¿cuántas veces visitaste en el primer mes? Estuvo callado. ¿Cuántas veces? Una vez, admitió en voz baja. Una vez en 30 días. Y esa visita duró. ¿Cuánto tiempo? Unos 20 minutos. Assentí. 20 minutos para tu madre que te crió durante 18 años. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Nancy carraspeó diplomáticamente. Señor Martínez, tal vez podríamos discutir formas constructivas de avanzar. Miguel me miró con algo cercano a la desesperación. Mamá, ¿qué quieres de nosotros? Regresé a mi asiento, cruzando las manos sobre la mesa. Quiero que visiten a su madre. Quiero que pasen tiempo conmigo porque me quieren, no porque están tachando un deber. Quiero que me traten como una persona que les importa en lugar de una obligación que resienten. Miguel estuvo callado por un largo momento. Luego preguntó, ¿qué hay de Sofía y Laura? ¿Saben de todo esto? Saben que soy dueña de la instalación, pero aún no entienden lo que eso realmente significa. ¿Qué significa? Sonreí, sintiendo por primera vez el poder de mi posición completamente. Significa que el equilibrio ha cambiado, Miguel. Significa que ya no dependo de su buena voluntad o conveniencia. Significa que finalmente tengo la ventaja para exigir un mejor trato. Nancy consultó su reloj. Me temo que tengo otra cita, pero tal vez ustedes dos quieran continuar esta conversación. Después de que Nancy se fue, Miguel y yo nos sentamos en un silencio incómodo. Finalmente, habló. Mamá, no sé cómo hacer esto. No sé cómo deshacer lo que hicimos. Empiezas por reconocer lo que hiciste, y continúas haciéndolo mejor. Pero el negocio, mis responsabilidades, sobrevivirán si tomas 2 tardes a la semana para visitar a tu madre. Me miró con una mezcla de frustración y algo que podría haber sido respeto. ¿Realmente estás haciendo esto? ¿Realmente estás poniendo nuestras vidas patas arriba? Estoy asegurando que mis años restantes no se pasen en soledad mientras mis hijos viven sus ocupadas vidas y esperan que muera silenciosa y convenientemente. Las duras palabras dieron en el blanco. Miguel se estremeció visiblemente. Mamá, eso no es. No queremos que mueras. Entonces, ¿por qué están esperando hasta que me haya ido para sentir culpa por descuidarme? Antes de que pudiera responder, Sofía irrumpió por la puerta de la sala de conferencias como un sistema de tormentas. Debió haber estado conduciendo a toda velocidad para llegar tan rápido. Mamá, necesitamos hablar ahora mismo. Sophia, digregablement. ¡Qué lindo! ¿Estás aquí para una visita programada? Golpeó su maletín en la mesa. Para con el teatro,
Mamá, sabemos lo que estás haciendo. ¿Lo saben? Esto es manipulación financiera. Es fraude en el cuidado de ancianos. Es abuso de poder. Levanté una ceja. ¿Qué ley he roto, abogada? El rostro de Sofía estaba enrojecido por la ira y el esfuerzo. Usaste el engaño para ganar control de nuestra situación de cuidado. Nos manipulaste emocionalmente mientras ocultabas activos significativos. Compré un negocio con mi propio dinero que legalmente era mío para gastar como quisiera. Pero no nos dijiste sobre la herencia. Estaba obligada a hacerlo. Sofía abrió la boca, luego la cerró. Como abogada, sabía que técnicamente no había hecho nada ilegal. Y, continué, no preguntaron sobre mi situación financiera. Simplemente asumieron que era impotente y dependiente. Miguel miró entre nosotras. Sofía, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? He estado estacionada afuera desde las 9. Contraté a un investigador privado. Me enderecé en mi silla. Esto era un desarrollo interesante. Un investigador privado. Sofía sacó una carpeta gruesa. Su nombre es Jaime Rodríguez. Muy minucioso, muy caro. Esparció documentos por la mesa como acusaciones, registros bancarios, documentos de transferencia de propiedad, correspondencia entre mí y Fernández y asociados. Lo planeaste, dijo. Lo planeaste todo antes de que siquiera vinieras aquí. Examiné los papeles con curiosidad en lugar de preocupación. Planeé qué específicamente. Compraste este lugar sabiendo que tendríamos que seguir tus reglas. Diseñaste toda esta situación. Sofía, querida, dije con calma, me estás dando demasiado crédito. No planeé nada. Simplemente respondí a las circunstancias a medida que surgían. Mentira. Tanto Miguel como yo la miramos sorprendidos. Sofía rara vez usaba lenguaje subido de tono. ¿Quieres saber qué encontró Jaime? Continuó, su voz elevándose. Contactaste a Fernández y asociados 3 días antes de que te mudáramos aquí. 3 días, mamá. Ya estabas planeando comprar este lugar antes de que siquiera te dijéramos al respecto. Esto era parcialmente cierto, y sabía que eventualmente podría salir a la luz, pero la interpretación de Sofía era errónea. Contacté a Fernández sobre planificación patrimonial, dije con sinceridad. Catalina acababa de morir, y necesitaba asesoramiento legal sobre la herencia. Y Fernández simplemente sugirió comprar una residencia de ancianos. No. Esa idea se me ocurrió después de que me dejaran aquí como un mueble no deseado. Miguel parecía confundido. ¿De qué estás hablando? Sofía se volvió hacia él. Nos ha estado jugando, Miguel. Todo esto, los sentimientos heridos, la sorpresa por las políticas de visitas, todo ha sido un acto. Me puse de pie, mi paciencia finalmente agotándose. ¿Un acto? ¿Crees que mi dolor fue un acto? ¿Crees que mi soledad fue una actuación? Creo que manipulaste la situación para castigarnos. Sofía, dije, mi voz peligrosamente baja, no tienes idea de lo que estás hablando. Sacó su teléfono y me mostró una aplicación de grabación. En realidad, creo que sí. Jaime encontró información muy interesante sobre el testamento de Catalina. Mi estómago se apretó, pero mantuve mi expresión neutral. Catalina no solo te dejó dinero, mamá. Te dejó una carta muy específica. Una carta que Jaime pudo obtener por medios creativos. Presionó reproducir en la grabación. La voz de Catalina, débil pero determinada, llenó la habitación. Elena, si estás escuchando esto, significa que me he ido y has aprendido sobre la herencia. Esos hijos tuyos te van a abandonar. Te van a poner en algún lugar para que te pudras mientras continúan con sus vidas egoístas. No se lo permitas. Usa este dinero para darles la vuelta a las cosas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.